Organización y análisis de datos estadísticos. Vamos a ver las tablas de frecuencia. La tabla en la que se organizan los grupos de datos en serie se le llama tabla de distribución de frecuencias. En estos casos podemos tener datos simples. Los datos simples son aquellos que son pocos y los podemos ordenar de forma sencilla en una tabla. Y un ejemplo que podemos ver sería el siguiente. Se pidió a 20 personas que indicaran el número de horas que duermen cada noche. Los resultados de la encuesta son los siguientes. Vamos a crear una tabla para demostrar los datos o para mostrar los datos. Estos son los datos, son los resultados que obtuvimos en nuestro análisis y los ordenamos. La tabla va a quedar de esta forma. Vamos a tener aquí el número de horas dormidas, que serían desde 5 hasta 12, porque esos son los resultados que obtuvimos. Luego vamos a tener un conteo. Este es opcional. De una vez nosotros podemos colocar una columna donde va a estar nuestra frecuencia. Y podemos decir que una persona contestó que duerme 5 horas. Hubieron 2 personas que contestaron que duermen 6 horas, 4 personas que duermen 7 y así sucesivamente ordenamos todos los datos. Al final, hacemos la sumatoria y obtenemos las 20 personas que era nuestro ejemplo original. Ejemplo 2. Con las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado de 0 al 10, son las siguientes. Las tenemos ordenadas. No siempre van a estar los datos ordenados. Un buen tip para poder realizar los ejercicios es que estos datos se ordenen para poder ubicarlos en una tabla. La tabla nos queda de esta forma. Tenemos una columna de calificaciones que va desde el 0 hasta el 10 y una columna de frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. El 0 apareció 4 veces, el 1 apareció 4 veces y así vamos sucesivamente hasta llegar al 10. En total obtenemos que el número de datos que se obtuvieron fueron de 35. Y podemos ver que la tabla nos permite mostrar la información de una forma más ordenada. Agrupar datos en intervalos. Dependiendo del tipo de respuesta en el estudio que se esté realizando, en ocasiones vamos a tener que hacer intervalos porque si las respuestas son decimales vamos a tener un rango bastante grande en donde ubicar los datos y en una tabla lo más recomendable es que no tengamos muchas filas para poder organizar bien los datos. Para esto vamos a ver el ejemplo 3. En el ejemplo 3 dice, un grupo de atletas se está preparando para un maratón, siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios. Podemos observar que los datos no están ordenados como en el ejemplo anterior. Aquí nosotros tenemos que ordenarlos y visualizar cuál es el dato menor y el dato mayor porque nos va a servir para ubicar estos datos en una tabla con intervalos. El primer paso es, vamos a calcular el número de clases. Las clases se las voy a mencionar luego cuáles son ya cuando tengamos la tablita. Las clases van a ser K y K se calcula de la siguiente forma. 1 más 3.322 logaritmo de la cantidad de datos que tengamos. Este logaritmo lo va a encontrar en su calculadora, es una teclita y solo la va a presionar a la hora de introducir estos datos. Quiere decir que en este caso, como son 20 datos lo que tenemos, sustituimos aquí y evaluamos esto en la calculadora. 1 más 3.22 logaritmo de 20. Aproximadamente les va a dar 5. No siempre va a ser un número entero. Nosotros tenemos que aproximar a un entero, sin decimal. El siguiente paso, ya que sabemos que vamos a tener 5 clases, básicamente son las filas que vamos a tener,
Ahora vamos a saber cuál es el ancho de la clase, o sea, de los intervalos de cuánto va a ser. Vamos a tener el límite superior y el límite inferior, que era lo que les mencionaba anteriormente, saber cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Lo vamos a restar y lo vamos a dividir entre el número de clases que se obtuvo. En este caso fue 5. Sería 19.8 menos 0.2. El resultado de eso se divide entre 5 y aproximadamente nos da 4. Siempre tenemos que aproximar para obtener los datos que se van a ubicar. Y va a ser de la siguiente forma. Teniendo nuestra tabla, vamos a colocar aquí el intervalo y en esta parte la frecuencia. Vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 clases, son las 5 filas que le había dicho. Ahora, los intervalos van a ser de 4. Comenzamos desde 0, porque el dato es 0.2, el más pequeño, por eso comenzamos desde ahí. Desde 0 hasta 4, porque ese fue el ancho de 4 números. De 4 nos vamos hasta 8 y así sucesivamente hasta llegar a 20. ¿Por qué llegamos hasta 20? Porque el dato mayor era 19.8, entonces tenemos que buscar valores que estén cerca de los extremos. Siempre tiene que estar este valor antes y este valor después, o coincidir si se diera el caso. Luego se buscan los datos y se ubican, por ejemplo, de 0 a 4 hay 5 datos que están ahí, pero sin contar el 4. Ahora aquí vamos a contar el 4 y de 4 a 8 sin contarlo hay 5 datos. O sea que de este lado no vamos a contar el número, sino que cuando esté en esta posición. Por ejemplo, si tenemos 12, el 12 no lo vamos a ubicar aquí, lo ubicaríamos en esta parte. Pero si tenemos 11.9, sí lo ubicamos en esta posición. Hay que tener cuidado con los decimales a la hora de ubicar los datos en esta tablita de frecuencias y siempre vamos a tener el total en esta posición.